buenos días, tardes, noches, momento en el que se encuentren disfrutando y siguiendo este proyecto llamado Butaca Entrevista que hacemos con mucho cariño desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, obviamente enmarcado en nuestro Cinema Fósforo y desde luego en la Secretaría de Extensión y Cultura de nuestra máxima casa de estudios, agradeciendo siempre a personas como el señor rector, el ingeniero Rogelio Garza y desde luego también al doctor Pepe Garza, nuestro secretario, por la facilidad y la libertad también para invitar a los amigos de comunicación de nuestra secretaría y nos ayuden a estas entrevistas que, bueno, con personas como el buen Max, que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, está con nosotros. Max, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy contento, gracias por esta invitación y pues siempre me divierto mucho platicando contigo, ya sabes. Fíjate, nos hemos de alguna manera reunido durante el transcurso de nuestra vida profesional en diferentes medios, Max, la radio, la televisión, el periodismo impreso, algunos blogs. Y mira, ahora la modernidad y la pandemia nos tiene en tu casa, en tu oficina, en tu estudio y también en el mío, en el marco universitario y académico de dejar un documento audiovisual, Max, de dos personas que les interesa el cine, porque lejos de dos especialistas o creativos o investigadores cinematográficos, creo que el origen del amor que tenemos por el cine justo es eso, ¿no, Max? Ver películas y platicarlas. Claro, la conversación, ¿no? Es lo más importante. La conversación. Y bueno, yo sé que hay gente que te ubica y te escucha también en varios medios como la radio, te ha leído en tus críticas cinematográficas, Max, pero pues me atrevo a preguntar, a pesar de que te conozco algo de manera personal por la amistad que llevamos de hace años, el origen de tu amor por el cine, Max, ¿cuál fue? ¿Qué película? ¿Alguna acción de tus padres, de tu familia, amigos? Yo creo que en la infancia tuve este acercamiento muy común, ¿no? Como tenemos, y que siempre creo que de niño eres el cinéfilo más puro porque no tienes ningún sesgo, ninguna pose, ninguna pretensión, ¿no? Te gusta lo que te gusta. Y yo creo que lo que nos gustaba de niños es como el estado en el que más abiertos estábamos para ver cine, ¿no? Aún con las restricciones de nuestra edad. Pero sí, bueno, yo creo que ese fue el primer acercamiento y yo creo que mi madre es quien me llevaba a ver películas ya más adolescente que me empezaban a interesar, que salían de este género infantil, ¿no? O familiar. Y pues nada, era mi acompañante a ver películas un poco más desafiantes, más interesantes. Yo creo que en la adolescencia es ese despertar. Y fue hasta mucho después que lo hice en un sentido profesional, ya por ahí empezando más o menos a mediados de la carrera. Pero así como un despertar particular, no sé, creo que me uno a los que de niños veían películas y pues se fascinaban por ellas, ¿no? Dicen por ahí que de alguna manera en el mundo del adulto somos infancia, ¿no? Y esa pregunta del inicio del gusto cinematográfico o del amor por el cine me gusta hacerla a personas que pues están en el mundo del cine. Butaca Uh -huh. Entrevista es una charla con creadores, con personas que mueven de alguna manera esta maquinaria llamada cine mexicano. Alguien como tú, que es un experto en el tema de la crítica, también está invitado siempre. Y ahora, entrando en el mundo de la crítica cinematográfica, Max, que empezaste a tipear, a escribir, ¿en dónde y cuándo fue? ¿Graduado o todavía en el mundo Eh, universitario? Todavía estaba en la escuela, en los últimos semestres de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma, y la verdad es que esta invitación a escribir de cine fue accidental, porque mi primer interés siempre fue hacer crítica de música, ¿no? Y era lo que yo perseguía y tengo mis borradores todavía de lo que escribía sobre música, sobre discos, y cuando tengo la oportunidad de hacer una entrevista con el editor de la sección que tenía como esas columnas, pues la columna de música la hacía él. Entonces era como impensable, ¿no? Como que sugerir que yo quisiera hacer algo así. Pero un día, así como un impulso, como no sé, un día se me ocurre ir a ver Hannibal, que es la secuela del Silencio de los Inocentes, en veintitantos de febrero más o menos. Se me ocurre ir, o sea, no hubo como que algún aviso de que, ¿sabes qué? Vamos a necesitar quien escriba de cine. Voy, hago una reseña, la envío y me dice mi editor, ¿sabes qué? Coincidentemente la persona que hace reseñas de cine se acaba de ir, entonces pues si te interesa, leí el texto que hiciste, creo que lo puedes hacer y fue esta oportunidad como
una coincidencia y como algo que me impulsó a hacerlo, ¿no? Fue muy, muy orgánico y muy extraño. Siempre algunas anécdotas de la incursión a unas disciplinas artísticas suelen ser así, ¿no, Max? Como Ujú. pequeños accidentes, serendipities, si entramos en el mundo cinematográfico, esa Sí. palabra que se usó para titular una película, hace acto de presencia, ¿no? Oye, por el rato que llevo hablando ya me di cuenta que no soy muy romántico a la hora de contar mis orígenes en la crítica de cine, pero bueno, se dieron así y sí trato también de evitar romantizar lo que hago, porque luego también, pues no sé, como que a mí no me encanta, entonces siempre, a lo mejor esas anécdotas que te voy a contar no son tan coloridas, pero a mí sí me llama mucho la atención que un día se me ocurrió ir al cine, sin más ni más, y escribí, lo mandé y dijeron, va, ¿no? O sea, fue así, ¿no? Y eso lo fuiste combinando, Max, de escribir a después hablarlo, ¿no? También en unos medios de comunicación, la radio, en qué Sí, partes? fíjate que bueno, también en multimedia, bueno, la columna en Milenio y en Multimedia Radio, también un conocido mío un día me invita a hablar de cine. eh, y nada, pues iba a ser esta cápsula de recomendaciones. En radio sabes que pues es un espacio mucho más concreto y más conciso. Y luego también un día, después de haber hecho las cápsulas, esta persona que me invita me dice, ¿sabes qué? No va a venir el co-conductor de este programa, pues ¿por qué no vienes a hacerlo tú? Entonces fue un inicio como un poco más completo en radio y desde entonces también fue antes de eso, en multimedios, que uno que me haces hacer memoria, estuve también en Grupo Radio Alegría, pues en las épocas de la facultad, en un programa en AM, que era también muy, pues era el inicio, ¿no? Era como conocer lo que era el micrófono. Después, una muy amiga mía, Regina Montemayor, que actualmente se dedica a hacer cine, ella vive en la Ciudad de México, trabaja completamente en rodajes, deja un programa en Frecuencia Tech que se llama Cuadro por Cuadro y yo lo hacía también con ella. Entonces ella me lo cede y eso fue otra época muy extensa también, un programa de cine de 1 hora que se hacía todos los viernes y ya después de eso se da esta oportunidad de hacer radio pues en la FM de una manera comercial, digamos. Yo pregunto esto, Max, a los invitados a Butaca Entrevista porque, pues bueno, es importante dejar un documento también biográfico de las Uh personas -huh. que en algún momento ahorita vamos a empezar a criticar o a despedazar alguna película o buscar el punto de vista también del intelectual, Max, porque creo que también en este mecanismo del cine mexicano no solamente está el área de la creación, y la producción, ¿no? Todo esto de la investigación, del poner punto y coma, opinar sobre una película, se vuelve también pues parte importante para que tenga un impacto. Ya se está hablando, por ejemplo, de la película Nuevo Orden, ¿no? De Michel Franco. Y ya estamos haciendo el warm-up para cuando esté en pantalla o en una plataforma de streaming, pues estemos listos para verla. Entonces, por eso también te preguntamos la biografía, Max. Incluso mencionaste tus estudios por la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero tuviste también por ahí unos talleres de crítica, entraste, Claro, recuerdo algo con Manuel sí, González, ¿no? es correcto. Esta formación como crítico de cine que principalmente se da viendo películas y leyendo, eso es fundamental, pero pues también los cursos que tomé fue uno de apreciación cinematográfica que en ese entonces Juan Manuel González era pues fundador de Voladero, que era como que el embrión de lo que sería el Festival Internacional de Cine de Monterrey, luego haría un festival Voladero, luego el festival que conocemos ahora, y él hizo un curso que fue realmente, pues, fue esclarecedor para mí, ¿no? Fue el primer curso que tomé, después recuerdo que hice uno con José Luis Solís, que era dirección de actores para cine, fue alguno de los que recuerdo que hice, y te digo, creo que la escuela principal es esta lectura, es devorar esto, que es conocer cómo es la crítica a través de libros y viendo películas, y sobre todo, como dices tú, conversando, ¿no? Tener ese interés por la cinefilia, ¿no? Max, y el paso que tuviste en los tiempos de festivales, porque hubo la oportunidad, me comentábamos y lo tenemos muy reciente, tus trabajos en la área de producción Uh -huh. de festivales, pero festivales de cine también, ¿no? ¿Cómo es el Sí, paso de un profesionista de la promotoría cultural, que también tienes por ahí pues alianzas y has tocado base? ¿Cómo te va formando también, Max, en el mundo del cine, el trabajar en uno o en varios festivales de cine? sí, en mi caso es una formación muy importante porque tomas conciencia
de lo que implica promover una película, hacer que llegue a las pantallas, conseguir un público para ella, que es algo que te abre mucho la mente cuando vas a ver una película, porque es muy sencillo demeritarla o alabarla, sobre todo demeritarla, y se habla mucho de que pues es que no toman en cuenta el trabajo que hay detrás y todo lo que se hizo, un esfuerzo monumental para hacer una película. Entonces, cuando se habla de eso, pues sí, en el caso de los festivales, es esa etapa después de haberla terminado en la que tienes que hacerla llegar a las pantallas de un público. En mi caso, tuve la oportunidad de trabajar en el Festival Internacional de Cine de Monterrey con Juan Manuel González, que lo dirige hasta el día de hoy. Y en esa etapa inicié apoyándolos en este comité de selección de cortometrajes que componía la competencia, luego algo de largometraje, y me involucré luego tiempo después en esta área que se dedica a proponer, gestionar y hacerse cargo hasta que llegan al evento los homenajeados, las personas que van a recibir un homenaje local, nacional, internacional. Fue, creo que lo hice con ellos como unos 3 años aproximadamente, y pues también es esto, ¿no? Conocer esta cuestión de las personalidades a las que hay que hacerles una retrospectiva o un tributo. Y más adelante, por ahí del 2014, tuve oportunidad de trabajar también por recomendación de una amiga que me dijo, oye, están buscando a alguien, ¿te interesaría? Y así fue como conocí a Paula Chaurán, que también es alguien que aprecio y admiro muchísimo. De las personas con las que he trabajado, creo que es la persona que más me gusta y admiro cómo hace los eventos, en su nivel de producción, en su visión de cómo hace las cosas. Y con ella trabajé en el festival, el Riviera Maya Film Festival, que se le llama así, en 2 ediciones las que yo estuve. Y en ese caso estuve involucrado en lo que era la coordinación de comunicación, prensa, información. Esto fue en la Riviera Maya, que para mí fue el solo hecho de estar cerca del mar, Chuy, fue más escuela que hacer un festival, ¿no? Porque Claro. no es un clima que me vaya muy bien a mí, pero bueno, fue un aprendizaje increíble también. Y ahí conoces a la gente que hace sus proyectos, que para mí son milagrosos los festivales de cine. Me da esta impresión de que siempre tienen que empezar de cero, porque obviamente después de hacer una semana de proyecciones, pues ocurre un año de muchas cosas, donde tienen que seguir visibles, tienen que seguir haciendo cosas con muy poco dinero, y siempre sabes que se suben y bajan patrocinadores, hay intereses de por medio, depende mucho también qué administración de gobierno los apoya, o sea, son muchos factores que de un año a otro pueden disminuir o aumentar, y es increíble el esfuerzo que hacen para seguir promoviendo la cultura cinematográfica, y por eso digo que para mí son milagrosos, son una escuela muy, muy importante. Trabajaste literalmente en las entrañas de un festival de cine, en ambos Así festivales, ¿no? es. Sí, y son Y pues, equipos pequeños en los que aprendes a hacer, aunque tienes una labor muy específica, aprendes a hacer de todo, o estás en un espacio pequeño en el que escuchas y sabes cuáles son las problemáticas de todo el mundo, y dimensionas, ¿no? Dimensionas lo que es esto, dices, la promotoría cultural, todo el esfuerzo que hay para hacer que alguna persona vea una película fuera del circuito comercial, ¿no? Que son películas independientes, con otra visión del mundo, que difícilmente se van a poder ver, aunque lleguen a una plataforma de streaming, difícilmente van a poder ser vistas, porque las plataformas obviamente y los algoritmos te van a dar lo que más está viendo, lo que más es consumido, y esas películas de pronto pues se pierden, están ahí pero no las ven. claro, ahorita entraremos en una anécdota que hace poco mencionaste en redes y nos tagueamos, ¿no? Sobre un cineasta argentino que tocó base en Monterrey. Ahorita quiero que Sí, entremos en este detalle porque también el estar en la primera línea, si se permite la palabra esta de la guerra, que puede ser la promoción cinematográfica de un festival, te permite anécdotas y pues un bagaje que después a posteriori se utiliza para crear todavía sí, conciencia de la importancia de un cineasta como Benjamín Naistash. Pero Max, sin que suene a una recomendación de tío o de tía, la importancia de hablar uno o varios idiomas, porque supimos, sabemos, estuviste en Francia en el tema del francés, que es importante en la historia del cine, sí. ¿no? Y el inglés, perfecto. ¿Qué comentas tú en relación a eso, los idiomas, para trabajar en el tema del cine? Son importantísimos porque tienes un acceso, más allá de evitarte de ver subtítulos, tienes un acceso a fuentes de información, tienes un acceso a muchas cosas, a todo lo que pudieras encontrar en español sobre historia del cine, sobre referencias, sobre biografías, sobre medios de comunicación especializados, lo puedes duplicar o triplicar hablando inglés o francés. Es fundamental que hables un segundo idioma, que es mejor que un tercero. Para mí es como abrir una puerta más grande a lo que puedes aprender, porque cada cultura es muy diferente en cómo
se especializa a la hora de hacer una cobertura de un tema, ¿no? Y pues para mí es eso, es como poder leer revistas, libros, ver paneles en donde circulan ideas que a lo mejor en español probablemente o en nuestra cultura no se comentan tanto. Eso para mí es muy atractivo y en el cine obviamente más, ¿no? Sobre todo este RP que haces si trabajas en festivales porque estás en contacto con mucha gente que principalmente habla el inglés, pero bueno, el francés ayuda como idioma, ¿no? Yo te lo comento, Max, porque este documento, Butaca Entrevista, es muy visto por estudiantes de artes visuales que pretenden entrar en el mundo del cine. Y digo, sin que sonara recomendación de tía o de tío, siempre es importante recalcar lo importante de los idiomas, también considerando que en la Mucho. universidad se imparten carreras alternas para profesionalizar, como dices tú. No es lo mismo leer una revista francesa o leer la historia del cine en francés o en inglés, el cine británico, que ya cuando tiene un toque de traductor, ¿no? Y por eso quería comentarlo, Max, y Sí, preguntarlo. y no es una onda snob de puedo leer en francés. No, realmente vas a descubrir cosas que a lo mejor no están en tu cultura o en tu idioma. Te digo, hay como circulan diferentes ideas y eso es lo que más se disfruta. Entonces es fundamental que lo hagan y sí, un comunicador, una persona que está en artes visuales aparte creo que las nace porque si tienen acceso a muchos contenidos que obviamente la pauta la marcan a lo mejor en el cine otros países y pues a base de estar, aunque está leyendo subtítulos, se les desarrolla ese interés de comprender otro idioma, ¿no? Oye, Max, y antes de entrar en otra pregunta totalmente cinematográfica, ¿es mucha la diferencia, Max? Tú también que has estado en festivales y trabajando en la industria de la música, en el auditorio City Banamex, en la producción del Hello Fest, ¿son Uh -huh. diferentes, Max, la creación de los son, festivales? ¿Y por son qué? muy diferentes. Son igual de extenuantes y demandantes, aunque, por ejemplo, en los festivales de música, fíjate qué bueno que me preguntaste eso, porque es una respuesta que estaba elaborando en mi mente, porque sí es bueno hablar de eso. Digo, recordemos que Monterrey, hasta antes de la pandemia, y esperemos que después, es una capital de festivales de música, ¿no? Entonces, son festivales en los que no hay esta barrera financiera, porque obviamente hay muchos intereses, o sea, hay una remuneración, una recuperación desde el costo del boleto, porque la gente paga para ir, hay una recuperación de capital también en los muchos patrocinadores que quieren estar en tu evento, porque tienes acceso a gente joven, y eso ya lo hace más sencillo en términos de dinero, ¿no? Pero sigue habiendo una serie de complicaciones de logística, de intereses, de todo, que lo hace pesado, pero al menos la parte del presupuesto es una cosa completamente distinta. En los festivales de cine, pues no, porque es dinero que baja del gobierno, de apoyos, de patrocinios, pero no se gestiona con la misma facilidad, porque obviamente los públicos de los festivales de cine no son los mismos, ¿no? En cuanto a lo amplios que son en los festivales de música. Y en el Festival de Cine es un reto mayor, porque te digo, cada año tienes que volver a gestionar y tiene que ver con el hecho de que vean pues, las salas llenas, ¿no? Como que la gente ve y diga, mira, la gente está interesada en ir, hay gente joven que va, o sea, como que deben quitarse muchos prejuicios en cuanto a lo que creen que no pasa en los festivales. Y sí, son muy diferentes, ¿no? Los dos te quitan mucha vida, pero el Festival de Cine es mucho más reconfortante y edificante porque realmente estás participando en la creación de un milagro, ¿no? En conseguir algo que se toma mucho tiempo y esfuerzo para que la gente lo apoye. Y quería agregar algo de por qué son muy importantes Por favor. hoy más que nunca los festivales de cine, Jesús, porque si volteamos a ver la industria, o sea, la cartelera, lo que hay en cartelera, lo que se produce a nivel internacional, cada vez hay menos películas originales, todos son películas de efectos visuales, de amplio presupuesto. O sea, la película mediana, íntima, original, que sea de alguien, ya no existe, ¿no? O sea, como que hay una visión muy unificada de lo que es una película en el cine comercial y pues está desapareciendo esa diversidad en el cine. Entonces los festivales es el único lugar donde vas a poder exponerte a maneras de pensar, de ver el mundo que jamás vas a ver en una sala de cine comercial, jamás. Entonces son un impulso increíble para las nuevas generaciones porque sin ellos no puedes realmente pues enriquecerte, ¿no? O sea, si fueras nada más al cine comercial cada fin de semana,
será muy limitada la visión. Entonces los festivales son muy, muy importantes porque solamente ahí se le está dando oportunidad a las nuevas visiones, ¿no? El streaming sí está adquiriendo muchos contenidos, pero si quieres ahorita te digo cuál es mi problema con el streaming. De hecho, ya estoy viendo que justo a la media hora de la charla, Max, estamos entrando ya en territorios intelectuales y donde con sentencias vamos dando nuestro punto de vista actual en torno a este cine, a este streaming, a este consumo, Max. Y también te quiero preguntar, de la misma forma, en un mundo de cine comercial y cine de autor, vaya, como lo hice hace rato sobre festival de cine y festival de música, tú que has tenido la oportunidad de reseñar estos dos mundos y en caso de que existan, que es el cine comercial y el cine de autor, te hallas y te encuentro perfecto en los dos mundos. ¿Hay para ti una diferencia entre reseñar películas que pueden ser comerciales y películas de firma o de autor? Mira, en mi caso, te soy muy honesto, siempre me he considerado como un reseñista, un comentarista, alguien que por cuestiones de espacio, ya sea editorial o de tiempo aire, tiene el tiempo contado o el espacio contado para hacer una recomendación, ¿no? O sea, no he tenido oportunidad de hacer un análisis a profundidad o más extenso, que es también, pues, ojalá hubiera más exposición para ese tipo de textos, pero sí, básicamente siempre busco como recomendar hablar de una película. Y cuando es un estreno comercial, definitivamente, pues pienso en que es una cuestión de alguien que lo va a ver el fin de semana y que le interesa saber si la ve o no, si es recomendable para cierto público o no. Y cuando es una película de autor o de un cine fuera de lo convencional en la cartelera, hay una oportunidad de hablar de cómo esta película es como un síntoma de la época en la que se estrena, qué temáticas aborda, si resuenan con nosotros como país, como ciudad, como generación. Hay como ángulos para hablar de eso, ¿no? Y pues hablar un poco más del mensaje. Entonces siempre, como el interés es como generar una conversación. Nunca me ha interesado tanto como dar una opinión definitiva, decir esto es genial o es una basura. Sencillamente es como tocar temas, hacer preguntas en los que la gente diga, puede ser, lo que dijiste me interesa, creo que está bien, creo que no tienes razón, creo que tienes razón. Entonces sí hay una diferencia en cómo abordar cada película. Las dos las disfruto. Reconozco que durante mucho tiempo estuve mucho más expuesto y obligado en el sentido de que pues lo que más estrena con frecuencia en la ciudad, en este caso en Monterrey, es cine comercial, pues constantemente iba a haber mucho ese tipo de películas, pero siempre que tengo oportunidad de estar en un festival, ir a la cineteca o de que ver algo fuera de la programación habitual, con mucho gusto lo hago, ¿no? Es una manera de mantenerse joven. Claro, Max, y entrando ya en esos territorios de los puntos de vista de dos personas que tienen años trabajando en el mundo del cine, desde que empezaste en el mundo de la crítica, de la producción de festivales, a esta actualidad en plena pandemia 2020, ¿cómo ves el cine que se hace o el cine que vemos también en Nuevo León? La actividad de festivales, el QMTI, el Cine Latinoamericano Ternium. Me gustaría pues comentario extenso sobre tu percepción como consumidor de cine. Creo que la oferta de eventos cinematográficos o sea, es suficiente considerando que hay que hacer una labor con la ciudadanía para que conozcan los eventos, para que vayan, para que sepan de qué tratan, ¿no? Como que tenemos eventos que pues pueden ir creciendo o haciéndose más similares, pero los que mencionas creo que son esfuerzos que tienen ya una trayectoria y que lo que creo que faltaría es que la gente se interese, ¿no? En conocerlos y te reciban más apoyo también, porque obviamente es una cuestión de visibilidad, de espacio, en los que pues ellos ponen su parte, pero podría haber como algo en la ecuación que los demás pongan algo, ¿no? Que acudan, que lo discutan, que lo celebren, ¿no? Es como falta, no sé si es una cuestión de la cultura regiomontana que ahorita no es, no ahorita, vaya, que en general, pues sabemos que la cultura tiene sus altibajos, ¿no? Como que requiere apoyo y, y no sé, como que hay esa percepción o esa barrera que la gente a lo mejor no se anima a ir o no conoce el evento y está del lado de ellos, creo que el cambio, o de nosotros, el cambio que hay que hacer más que de los proyectos o de las instituciones. O sea, asistir, pues, o sea, llenar Asistir, esas salas, claro. pelearse por el boleto, comprarlo con anticipación. ¿Te refieres Sí, más o menos claro. por eso? Sí, exacto, como esta creación de públicos, ¿no? Que los jóvenes se den cuenta que existe, que hay cosas interesantes
y que sí, que el público asista, ¿no? Que le dé ese apoyo y ese voto al evento. Max, y ya en el panorama general, en estos patrones de consumo mundial de cine, de manera personal, y ya entrando en un debate, si se permite también en la butaca entrevista esto, creo yo que las plataformas, al menos la más vista que puede ser Netflix, como nos está educando a ver como historias fragmentadas o series, ¿no? Antes que una buena película, antes que el goce de una película, me tocó ver hace poco Rojo, justo de Benjamín Aistash, y se acabó y a los 10 segundos me estaban vendiendo la otra película sin dejarme ver todos los créditos. ¿Cuál es tu punto de vista de esta actualidad de las plataformas que nos condicionan, no solo con el algoritmo a ver lo que ellos quieren, sino encima series, por encima de las películas de largometrajes? Hay varias opiniones e ideas que tengo que estaría bien organizar en torno al streaming. Por un lado, soy adepto al streaming, creo que unas 2, 3 plataformas. O sea, no tengo nada en contra como una opción de entretenimiento. Es claro que es como el entretenimiento como se va a generar ahora, o sea, no es una cuestión que puedas oponerte a eso, pero sí me opongo a cómo el streaming no produce o cultiva la cinefilia. O sea, por ejemplo, por un lado, lo que mencionas de las series, creo que son el arte narrativo de nuestra época, eso es indudable, las generaciones las prefieren. Yo conozco gente joven que cuando le hablo de algo que vi, que me gustó, le recomiendo, y se da cuenta que es una película, no la quiere ver. O la va a ver, pero dice, es película, es que yo no veo películas. He conocido unas 3 personas de 20 y tantos años. También conozco generaciones más jóvenes, o sea, el hijo de un amigo mío, pues de buena película, se está conociendo todo lo que hay. Como que digo, no podría generalizar, pero sí percibo que hay esta predilección por las series y esta como aversión por las películas como formato, que es curiosa, ¿no? Por un lado, ¿no? O sea, la serie es un formato, es el arte narrativo de la época, sin duda. Y luego te digo, el streaming no cultiva la cinefilia porque yo me he dado cuenta que las personas solo te preguntan, dime qué veo ahora. Entonces te recomiendo algo, puedes ver, ya la vi, ¿qué veo ahora? Pero nunca les interesa discutir y conversar lo que acaban de ver. O sea, siempre es un interés por qué voy a ver ahora. O sea, no hablo de lo que ya vi, no lo interpreto, no te cuento qué escena me gustó, no te cuento mis dudas. Yo en esto sí puedo generalizar porque me pasa muy a menudo que no hay esa conversación, o sea, no la propicia el streaming. Es una cuestión de llenar un vacío, de ver más, ya lo vi, y nada, no hay un interés en decir, voy a detenerme a digerir lo que acabo de ver. Y esas escenas de créditos que están adelantadas o que te brinca a ver lo que sigue, también es una cosa que influye muchísimo, ¿no? Que no te dan ese momento después de ver el final de una película para decir, ¿qué es lo que acabo de ver, no? O sea, ese hecho de lo que sigue lo puedes ver ahora, te corta ese efecto. Entonces son varias cosas por las que creo que, pues para las series está muy bien, pero para las películas no. Porque además, esta película que mencionas, Rojo, de Benjamín Neistat, probablemente el algoritmo te la recomendó porque sabe que ves eso, pero son películas que en el catálogo de estas plataformas se pierden. O sea, no le dan publicidad, no son comentadas por la gente, o sea, sí tienen una desventaja, ¿no? Están ahí, esa es tu ventaja, pero darte cuenta de que existen o encontrarlas es otra cosa. Bueno, en esta actualidad también en el que las plataformas están ávidas de contenidos, optaron también por incluir contenidos latinoamericanos, seguramente porque son un poco más baratos, ya están terminados, no tienen el sello de Netflix, que de alguna manera es cuando tiene el sello lo sponsorean más, ¿no? Sí. Va más por el lado de que están rescatando, llenar justo lo que dices tú, ese espacio. Max, ¿no será que considerando que las plataformas, incluso algunas aplicaciones como TikTok, como Facebook, Instagram, basan su ingreso en la permanencia en la que el usuario esté conectado? ¿No será que están peleándose por el tiempo de conexión del usuario, las plataformas de streaming con las aplicaciones, y que en algún momento, Max, si nos ve alguien de cualquier plataforma, a lo mejor lo va a ver como algo, como una opción de herramienta, que tengan un as bajo la manga y que después estas plataformas permitan un diálogo desde el teléfono y hacer como que cada quien reseñe sus películas, a lo mejor como lo tienen aplicaciones como Retina Latina o Filmin Latino, ¿no? Que puedes ejercer tu opinión, porque Netflix nada más tiene 3 o 4 manitas para arriba o para abajo y ya, esa es tu reseña. A lo mejor en un futuro, Max, ellos también
para que permanezca el espectador, el usuario, van a permitir eso, ¿no? A lo mejor, digo. Lo que yo veo es que estas plataformas no tienen un interés particular en Ok. programar películas o Ujú. en hacerte ver, mira, tenemos, o sea, sí lo hace el algoritmo, pero al final del día su negocio son la cantidad de suscriptores, Ya. no qué tanto se desempeñó una película. O sea, no importa realmente para ellos qué tanta gente vio Roma o el irlandés, lo que importa es cuánta gente se suscribió sabiendo que iba a existir Roma y el irlandés. O sea, como que ese incremento de suscriptores, ahí está el negocio para ellos. Entonces, por eso, Ya. las decisiones que toman de cancelar una serie en la primera temporada o producir una película carísima como la de Martin Scorsese, las toman porque ese dinero no lo miden así en cuanto a qué tan buena va a ser la película o qué tanta gente la va a ver, es cuánta gente se va a suscribir. Lo Ujú. que vean es una cuestión secundaria, ¿no? Claro. Oye, Max, y sin despegarnos del tema del cine, de estas plataformas 3, 4, 5, 6 que tú ves, el top 2 o el top 3 de Max Torres, ¿cuáles serían? De ¿Qué plataforma. sí, plataformas de streaming? En el primero yo pongo HBO, Ujú. pero honestamente ahí no, casi no veo películas, veo series, creo que las series que hacen ellos son las más interesantes, las más estimulantes, Ujú. que no están tan digeridas. Y yo creo que después estaría entre, pues puede ser Netflix y esas dos, ¿no? Netflix, a Netflix entro por cosas muy concretas, o sea, cosas, lo que ocurre es que cuando eres comunicador, como te pasa a ti y a muchos futuros comunicadores o estudiantes de artes visuales, es que tú estás consumiendo información y obviamente te interesa saber qué se va a estrenar, quiénes son los autores o los creadores importantes. Entonces, en esa información que consumes tanto, tú ya sabes lo que te interesa ver. O sea, no dependes de tantas recomendaciones o de campañas publicitarias, como que tú entras a ver lo que quieres. Entonces, por ese sentido, no dependo tanto del algoritmo o de qué me van a recomendar ahora o un mail que me va a llegar con estrenos, como que ya sé lo que me gusta ver, ¿no? Entonces ya leí qué tal director tiene nueva película, ya leí qué tal serie se va a hacer y yo estoy esperando que llegue para entrar a verla, ¿no? Oye, Max, y regresando al Max Torres, que escribe y que reseña y que recomienda, teniendo poco tiempo o mucho tiempo, porque es importante lo que comentaste de que a veces por el pedacito de tiempo en radio que tienes, Okay. tienes que irte directo, ¿no? ¿A quién sigue Max Torres en redes o a quién lee? Porque yo te leo a ti, leo a los amigos del Charómetro, a Fernanda Solórzano, Ernesto Díaz Martínez, pero Ayala Blanco, pero tú, Max, es importante y nos da curiosidad saber a quiénes en el mundo entero, te relacionas incluso en redes, porque vemos comentarios de Fernanda contigo y que tú, y que sí. Me interesa mucho saber porque pues es también documentación para ti, ¿no? ¿A quién Sí. lees? Mira, de crítica de cine disfruto mucho y admiro mucho lo que hace Fernando Solórzano, tanto en sus textos como su conducta en redes sociales. Creo que tiene un civismo para estar en Twitter que nadie Claro, tiene, ¿no? O sea, es una una persona cabeza fría. que sabe dialogar, que sabe responder, que está todo el tiempo con un correcto uso de las redes sociales y sus textos, veo sus reseñas, obviamente, video reseñas, pero si a mí me dieras a escoger entre hablar y escribir sobre cine, escogería escribir fácilmente. Entonces, disfruto mucho lo que escribe por su claridad, por la manera tan concisa, ¿no?, que tiene para expresar sus opiniones. Igual Ernesto Díaz Martínez, Alejandro Alemán, otro reseñista que sigo en redes y también lo que opina. Alonso Díaz de la Vega también, que tiene otro estilo, pero también es alguien que tiene siempre ideas muy claras y cómo articular sus opiniones. Eh, y sí, digo, en general son los que no, o sea, no leo tantas, porque me interesa mucho más leer sobre la cultura alrededor del cine. O sea, me interesa mucho leer, más que la crítica, me interesa mucho leer la preproducción, el detrás de cámaras o la crisis de la industria o entrevistas con actores, como todo alrededor de, me parece muy interesante, ¿no? Y las críticas que te mencioné. Max, y girando un poco, haciendo pues otra pregunta por otro lado, pero dentro del mismo campo semántico del cine, nos tocó recibirte alguna vez como espectador en el cineclub de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Que durante mucho tiempo el maestro Genaro Saúl Reyes tuvo a bien conducir. En algún momento me toca a mí también ahora poner películas, te recibimos como espectador. ¿Cómo
usó Max Torres algún cineclub, en caso de que lo haya usado, para su formación también? ¿Asististe a uno, no solamente el cine tal cual de butaca, sino algún cineclub que hayas asistido, Max? Sonrío porque me sé perfectamente las películas que vi en cineclubs. Uy, cuéntame por favor eso. Tengo un recuerdo muy... Mira, más que un cineclub, un lugar así muy especial y muy querido en mi formación cinéfila es la biblioteca del Museo de Historia Mexicana, que Museo de Historia Mexicana. tenía una videoteca dentro de la biblioteca con cabinas y pequeñas televisiones que tenían videocaseteras. VHS, ¿verdad? Sí, o sea, es que yo fui voluntario en el Museo de Historia Mexicana. Mira. Y entonces, pues, conocí a la biblioteca y en ocasiones veía películas. Recuerdo perfectamente que ahí vi El Día de la Bestia de Alex de la Iglesia, que me voló la cabeza. ¿Qué edad tenías, Max? Uy, 18. Antes de 20. Sí, antes de 20. Y me emociona no solo la película, sino recordar que la vi en esa cabina, en esa televisión pequeña, en VHS, las salas del deseo también. Luego recuerdo que vi en un cineclub que se hacía en algún lugar del Parque España, en un segundo piso. Órale. Recuerdo que vi Las Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola, que también es inolvidable. Esos son los que tengo muy presentes. Y la última vez que fui fue a este cineclub que mencionas, ¿no? Que también es una sala que me encantó. Este lugar, en medio de esta zona tan industrializada, es muy especial, ¿no? La Casa de Cultura, y la sala también, creo que está, cómo está conservada, el aforo que tiene, como que es ideal para una función de cine, ¿no? Y sobre todo eso, como conocer y exponerte a películas que dices tú, es que tienes que pagar el traslado y la puedes ver. Bueno, es que de otra manera no la vas a ver, ¿no? O sea, en ese mundo de cosas que hay en internet y en ese catálogo que hay en streaming, posiblemente no te hubieras expuesto a ver esa película si no es gracias a la curaduría de alguien y a estar en ese entorno, ¿no? De ver una película en grupo. Yo te lo comento, Max, porque obviamente hay algo personal a mí, el amor que le tengo a los cineclubes y un proyecto que estoy desarrollando gracias a los amigos de Conarte y una beca, pero también por este revival, Max, que a lo mejor la cuarentena nos está orientando. Ayer, les comento que no lo había visto hasta ayer, la creación de un autocinema llamado El o La Nacional. Entonces, La yo dije, Nacional. ahora, La Nacional. Entonces dije, mira, en 2020 este revival, orientado seguramente por la cuestión de seguridad en la pandemia, hace que la gente regrese al cine o al autocinema en su auto. ¿Qué opinión te merece esto, Max? La posibilidad a mediano plazo de que cambie el paradigma de las salas de cine y que tengamos otra opción más para consumir el audiovisual. Sentimientos encontrados, porque por un lado sí me causa como este gusto el regreso de formatos anteriores, pero no deja de estar por medio el factor automóvil, ya sabes que pues, claro. todo tiene que ser a través de un coche. Regios. Por un lado, sí, ¿no? Pues por el tema ambiental, porque yo no soy automovilista, entonces yo no sé cuando voy a un autocinema con quién me voy a colar en un coche para ver una película. Pero sí, eso es este regreso a, y bueno, la era de los autocinemas en Monterrey, cuando decimos autocinemas estamos siendo excesivos, porque yo recuerdo el que había en la Avenida Las Torres, que nunca lo vi operando, de hecho. Yo fui ahí a un festival de música, el Monterrey MX, sí. Pero antes de eso yo no recuerdo haber estado ahí, ni tampoco se veía muy producido para ser un autocinema, ¿no? Y pues digo, me encanta la idea, pero es un reto, o sea, es un reto porque implica otra cultura cinematográfica distinta. Yo el mes pasado publiqué un artículo sobre cómo iba a ser la nueva normalidad en los cines. Lo vieron y fue un artículo extenso. De hecho, me sorprendió mucho que quisieran 12,000 caracteres en mi vida. ¡Órale! 12,000 caracteres. Entonces hice entrevistas con los involucrados, ¿no? Entonces entrevisté a una chica que trabaja en autocinema en Ciudad de México, no aquí. Y off the record me decía, oye, es que no podemos hablar mucho de eso, porque fíjate que ahorita lo que sucede es que las personas llegan en su coche sin haber comprado los boletos. Entonces, ahorita estamos a ver hasta el 30% de capacidad. Entonces la gente dice, no, pues llego, pago mi entrada y me meto. Entonces se hace un embotellamiento, se crea un tráfico en la zona, se arriesgan a que les pongan multas por cuestiones de vialidad
Y es algo que sucede porque la gente no pensó en comprar un boleto antes. Entonces, Claro. es un reto, ¿no? Es un reto que pueda suceder cívicamente esa cuestión de los autocinemas. Pero pues sí, o sea, no lo veo del todo mal. O sea, me agrada la idea, ¿no? De probar ese nuevo paradigma. Sí, yo te lo comento no como uso exclusivo de algo regiomontano, aunque el automóvil y el regio vayamos prácticamente de la mano en todo, para bien o para Sí. mal, como lo has mencionado, porque también en la Ciudad de México, el Coyote, en Puebla, en Guadalajara, hemos visto la bullición, la salida de la opción, como dices tú, de ver el audiovisual. Max, nos quedan pocos minutos, pero creo que hemos aprovechado bien la charla aquí en Butaca Entrevista y quiero que nos comentes tu punto de vista sobre al menos la producción. No le hemos entrado a este mundo de la producción cinematográfica neoleonesa. ¿Cómo la ves tú? Y ahora que hay por ahí una ley de la cinematografía, no sé si has leído un poco, y cómo crees que avance el cine hecho y filmado aquí netamente en Nuevo León. Digo, numéricamente, por supuesto que puede ser más, o sea, hablando de cantidad de producciones, por supuesto estamos atrás, pero lo importante, lo que rescato y lo que me pone muy contento y celebro es que el cine de la región está volteando a ver sus propias historias para hacer películas, ¿no? O sea, hace, ¿cuántos años? 10, 15 años, pues se hacían películas de comedias románticas, películas de extraterrestres, westerns, no tiene nada de malo. Ajá. Pero pues era un reto porque son producciones costosas, con valores de producción que pues obviamente tenemos un rezago muy difícil de solucionar para hacer una película de género que sea competitiva, ¿no? O sea, para mí eso es una cosa muy difícil. Pero luego empezamos a ver autores y directores que voltaron a ver cosas que pasaban en la ciudad. O sea, hace tiempo empezó pues el alcalde Diego Enrique Osorno, Cumbres de Gabriel Nuncio, luego recientemente vimos una película que no es de un director regiomontano, pero ya no estoy aquí, es una temática de la ciudad, una subcultura muy importante, La Paloma y el Lobo, ¿cierto? También, que esta se hizo en Linares, o Sí, en Linares. ¿sí? Entonces, como que el cine local contemporáneo creo que tiene esta gran evolución, que está volteando a ver lo que sucede en la ciudad, porque la ciudad aporta muchísimas historias, ¿no? Que se pueden contar con muchas visiones, y eso es lo que yo veo que hay una evolución muy importante, y ojalá surjan más directores que estén interesados en contar lo que pasa aquí, ¿no? Que es aparte de ser importante por una cuestión de comunidad e identidad, porque son muy buenas historias. O sea, realmente ese es un guión de muchas cosas que pasan en el estado y en la ciudad. Olvídate que vas a exaltar tus raíces, son auténticos guiones que se deben de producir, ¿no? Son muy buenas historias. Sí, yo les recomiendo con los alumnos de la universidad que cuando leemos los periódicos para un tema de clase, un ejercicio mediático, como dices tú, tenemos tantas historias y yo entendí tu respuesta como que no solamente somos una locación, sino somos una oportunidad de crear eso que está pasando, ¿no? Que pues habla mucho de la idiosincrasia del regiomontano. Max, pues vamos a cerrar esta charla entre amigos, entre gente que está enamorada del cine, con esa anécdota de Benjamín Aistash y que lo comentaste en redes que me recordó pues también tu paso como trabajador, como integrante del equipo de producción de un festival de cine, y cerremos a lo mejor también entre amigos hablando de esa película, porque ya la vimos, y así vamos despidiendo. ¿Cómo fue que Benjamín Aistash estuvo aquí en Monterrey? Cronológicamente te lo cuento. Hace 15 años probablemente, yo creo que sería 2003, 2004, más o menos, cuando el Festival de Cine de Monterrey tenía sede el Gemelos Tech en Garza Sada, donde ahora está el pabellón y oficinas. Ese cine era la sede del festival, y entre los directores de cortometrajes, más de una ocasión, según yo, un par de veces, un director, un chico llamado Benjamín Neistat, tuve oportunidad de conocerlo, pues porque te lo topas, te lo cruzas, haces sesiones de preguntas y respuestas, muy tímido, muy serio, que era lo que me llamó mucho la atención. Luego, con el tiempo, creo que lo agregué a Facebook, y también es alguien que no hace muchas redes sociales, pero ahí lo tenía para seguir el paso, y le perdí la pista por una década posiblemente, ¿no? Entonces, después me doy cuenta que hay una película que se llama Rojo, que empieza a tener pues tracción en festivales, porque ganó en San Sebastián, estuvo en Toronto, y entre algunos festivales importantes,
y empecé a ver muchas reseñas alabándolo como un director argentino contemporáneo a los que no hay que perder de vista. Y me di cuenta que era él. Dije, mira, qué interesante que en un proyecto como el de Monterrey fue un semillero y fomentó talentos como el de él, que comenzó con cortometrajes y ahora ha terminado haciendo películas con repercusiones, ¿no? Cosas que premiadas. Volvemos a por qué son importantes los festivales, ¿no? Cómo conectan personas y cómo te exponen a cosas que no vas a ver de otra manera. Y esta película, desde el 2018 estoy oyendo hablar de ella, pero pues no, solo leía que está en festivales y finalmente la vi. Por favor, tú dime qué te pareció primero, pues, y yo me uno a Oye, la... y haciendo también un comentario que sé que te gusta de lo que rodea a una producción, ¿sabes? Creo que Benjamín Neistach es el esposo de esta discípula de Lucrecia Martel que salió como la niña santa, que ahora también es directora de cine. Creo que son pareja. La actriz de la Niña Santa es esposa de él. Sí, creo que sí. Y ella también es directora de cine, que me tocó ver una película de ella hace poco en Cuba y está también creo que en Netflix. Pero bueno, eso es como lo que rodea, ¿verdad? El cine. La película me gustó mucho, Max. La vimos en un festival Ternium hace 2, 3 años y ahora la volvimos a ver en el Netflix. Ahí la pueden encontrar, Rojo. Y me gustó, creo que la valentía de hacer una película, si existe esa entrada al cine negro eh, internacional, ¿no? Porque personajes lúgubres, llenos de símbolos, el nombre de la película aparece no al principio, sino como a los 20 minutos, con una tipografía, aparte ambientada en los 70s, muy de la mano con este lenguaje que tienen en Sudamérica, Max, creo yo, de recordar los tristes acontecimientos por lo que pasaron, como la dictadura, los desaparecidos en Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. Es recurrente que el cine latinoamericano toque esos temas, a veces desde el dolor, a veces desde la incógnita, como esta película, un drama, pero también a veces desde la risa. Entonces, me gustó por eso, porque cumple con la cuota de ser una película de autor y también una película que pues toca un tema que puede ser complejo y que es el proceso de ser un desaparecido, ¿no? Y cómo la sociedad de pronto lo tiene muy presente a muchos años de lo que pasó, ¿no? En Sudamérica, en esta época de las dictaduras. ¿Y a ti qué te pareció? Me gustó mucho, me gustó, después de verla fue creciendo en mí. De alguna manera la vi, se me hizo muy interesante. Y después que la discutí con un amigo y que me hizo estos señalamientos, dije, claro, tienes razón, es una historia muy bien contada porque no verbaliza de lo que trata. O sea, tú te das cuenta de todo por situaciones, por guiños, por cosas que pasan en pantalla, pero no te explica lo que está pasando y en general es como ese sentimiento de cómo en esa época de la dictadura en Argentina había como complicidad y silencio por algunas partes de la sociedad, ¿no? Como que, pues sabemos lo que está pasando, pero no decimos nada, entonces había como esa complicidad. Y digo, es una película accesible hasta cierto punto, ¿no? O sea, la anécdota de la que parte es, pues, estupenda, o sea, esta historia de un hombre, digo, sin contar más que el inicio, es una persona que llega a un restaurante y toma asiento en la mesa, pero no ordena ni consume nada porque está esperando a otra persona. Y alguien que está de pie esperando mesa después de él le dice, oye, pues es que no estás consumiendo, párate, ¿no? O sea, déjame entrar a mí. Empieza como este pleito, algo pasa ahí y de esta interacción así con esa fricción empieza la historia, ¿no? Y la llevan, pues llega lejos, ¿no? O sea, pasan cosas que en el camino nos sirven para contar la historia de ese país, de cómo la gente vivió esos años de dictadura. Entra Alfredo Castro, que es para mí el mejor actor de América Latina, un Totalmente de tipazo. acuerdo. Y pues bueno, ya se hace toda esta historia llamada Rojo, que la pueden ver en Netflix. Y fíjate, ya para ir cerrando y también entrando en el mundo de las recomendaciones, no podemos, dos personas que les gustan el cine, desaprovechar cualquier momento. La película anterior de él, creo que se llamó Historia del Miedo, y la puedes encontrar gratuita en una plataforma Play R en Argentina. Aunque estemos en México, la podemos ver. Me gustó también y sí siento que evolucionó mucho como director en el manejo de actores y el tema libre para unas tomas en específico, para manejar a los actores, todos con características muy peculiares. Lo vemos desde la película esa Historia del Miedo, Max, que si no la has visto te la recomiendo, la podemos encontrar en esta plataforma de streaming, que es como un filming latino pero argentino. Claro.
Sí, digo, lo que es el cine argentino y chileno para mí en Latinoamérica son la vanguardia, ¿no? Max, pues mira, nunca va a ser suficiente el tiempo para platicar y qué bueno que nos excusamos ahora en este proyecto llamado Butaca Entrevista para platicar como dos amigos que están en el mundo del cine y sobre todo dejar un documento en el 2020 de que se puede seguir hablando, aunque sea por internet, Max, por teléfono. Claro, me dio mucho gusto platicar. Espero que algo haya sido de utilidad o interés en quienes vean esta conversación y pues un placer. Muchas gracias. Max, para cerrar también en el banner con tu nombre, ya nos dirás por internet si está bien que te pusimos crítico de cine, intelectual, famoso. Lo único que no me gusta, nunca me gusta es que me digan experto. Por ahí una vez leí que un experto es alguien que ha dejado de aprender y pues uno nunca debe dejar de aprender, pero más allá de esa frase que suena bien, como que no, o sea, No, yo te toda la conozco. palabra me siento como obligado inmediatamente a demostrar mi conocimiento enciclopédico del cine, que no es tal. Entonces, No, yo te conozco. Salvo eso, todo bien. Y aparte, en Butaca Entrevista no leemos el chorizo de información que puede ser el background, que Max sí tienes un background muy grande de trabajo, pero no leemos esa reseña que a veces ocupa media hora de cualquier entrevistado, que tú también tienes una reseña muy grande de lo que has hecho como profesionista del audiovisual. Max, tus redes sociales para que la gente te pueda, estemos en contacto, continuar el diálogo. Donde más me encuentran, y es como mi lenguaje en las redes sociales, es Twitter. Me pueden encontrar como Amax No Poder. Muy bien. @Amax No Poder, y ahí pues, podemos platicar de cine y de muchas frivolidades. Un fuerte abrazo, Max. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y estamos en contacto. Claro que sí. Agradecemos al equipo de producción de Cultura UANL, a Irene Torres y su equipo de comunicación por las facilidades para llevar a cabo esta tercera temporada de Butaca Entrevista.